Sin duda ha sido una auténtica bomba de relojería, ya lo intuíamos porque el documento era histórico. El pasado domingo, un hombre valiente, que pertenece a la Guardia Civil, se atrevía a romper el hielo, se atrevía a abrir la caja de Pandora, se atrevía a no ser cómplice de tanto silencio en torno a temas que nos interesan a todos. Repito lo de valiente y lo diré muchas veces porque pocas veces nos hemos encontrado, y valga la redundancia, con alguien que realmente hace un esfuerzo muy importante, un esfuerzo que no es sencillo, y es desde dentro, no solo confesar que ha vivido una serie de fenómenos, como habéis escuchado ahora mismo, en compañía de otros agentes de la Guardia Civil y de otros miembros de la Policía Nacional. Ocurre en un hospital y la repercusión ha sido brutal en las Islas Baleares. Muchos periodistas y colegas se han dado cuenta de que ya había algo importante, pero es que el testimonio valiente de Daniel, de la Guardia Civil, que trajo el informe y la inspección ocular, han hecho que otros testigos, otras personas que trabajaban allí, digan: no estábamos locos, nosotros sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero no lo contábamos porque da miedo, porque ¿quién le va a creer a uno? Es algo comprensible. Por eso el valor de lo que hizo este miembro de la Guardia Civil es máximo. Así sonaba en Cuarto Milenio y así se produjo un impacto brutal. Hay un informe de la Guardia Civil detallado. ¿Qué decía el informe? Decía esto. Dirección General de la Policía y Guardia Civil, Puesto de Mahón. Fecha 1 de noviembre de 2007. Diligencia de exposición de hechos. En Mahón, Menorca, siendo las 6:15 de la mañana, se hace constar mediante la presente diligencia los hechos siguientes. Que a las 2:30 de la madrugada se recibe un aviso del vigilante de la empresa de seguridad Trablisa, el cual presta servicio en el antiguo Hospital Virgen del Toro, informando sobre ruidos y extraños movimientos en el interior del edificio. Personada en el lugar la patrulla en servicio y con el apoyo de otra patrulla de la unidad fiscal se procede a una exhaustiva inspección del lugar, no encontrando a nadie en el interior del edificio, pero escuchando por los componentes ruidos, susurros y risas provenientes de la última planta del hospital. Desde la calle se puede observar cómo las luces de dicha planta se encienden y apagan de forma intermitente, y se observan sombras que aparecen y desaparecen como si de personas se tratase. Solicitamos apoyo de una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía y se realiza una nueva inspección planta por planta, siendo de nuevo el resultado negativo, pero al llegar a la última planta, la cual ya había sido inspeccionada, se observa que los objetos y enseres que había han sufrido modificaciones de lugar. Por lo descrito, se decide solicitar el apoyo del servicio cinológico para el rastreo de personas. El perro realiza inspección y rastreo de las 4 primeras plantas, pero al llegar a la quinta se niega a salir del ascensor y se pone nervioso con fuertes movimientos de una forma que su guía desconoce. En ese instante, al fondo del pasillo, junto al ascensor, se encienden unas luces y se observa una sombra de persona de forma extraña que se asoma por la esquina derecha. Se le avisa de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de que se procedería a disparar intimidatoriamente de no obtener respuesta, desapareciendo la sombra en ese instante. Al ir a comprobar dónde se podía haber ocultado y llegar a la altura donde estaba situada, se observa que no hay nadie y que el pasillo no tiene salida. Después de varias horas de inspección del lugar y después de los hechos constatados, solo cabe resaltar que ha sido un episodio paranormal, del cual no se puede sacar una explicación razonable de lo sucedido, presenciado por 8 testigos. Por lo expuesto, y dando un curso reservado y clasificado a este escrito, se firma a los efectos oportunos en el lugar y fecha señalados. Tres y 13 minutos. Esto es Milenio 3, en su segunda parte, en el dossier que va anexo a las páginas de información de máxima actualidad. Yo creo que es un documento histórico y que dentro de muchos años, cuando quizá ya no estemos, cuando haya otros jóvenes haciendo programas de misterio, este documento será un clásico. Se referirán a él como el momento, en el año 2012, en el cual un agente valiente logró romper, como decíamos, el muro del silencio y sacar una información que es tan solo una de tantas que debe haber. Nuestro amigo Daniel, el protagonista de estos hechos,
el hombre que ha conseguido para vosotros, en el fondo, todo esto, para reafirmar la fe de mucha gente que dice que esto es verdad y para mostrar incluso a compañeros que trabajaban en aquel lugar que lo que habían visto era no una pesadilla, una fantasía. Está con nosotros una noche más y se le agradecemos de todo corazón. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel, yo no sé cómo has vivido la repercusión, yo no sé cómo ha sentido esto algunos compañeros, si lo han sabido, si ha habido repercusiones por dentro. ¿Qué nos puedes contar después de ese enorme impacto? Estuviste fantástico, estuviste absolutamente genial en la descripción de hechos. Ni que decir tiene que el programa concentró de una forma tremenda a millones de personas, a cientos de miles, a millones de personas en ese momento. Se quedaron muy impresionadas, pero ¿tú cómo lo has vivido personalmente? También nos interesa. ¿Cómo ha sido tu procesión por dentro? Pues la verdad es que estoy un poco sorprendido por la repercusión que ha tenido todo esto, porque no esperaba que iba a tener una repercusión tanto mediática como social tan fuerte. A nivel profesional, bueno, mi aparición en el programa no fue más ni menos que una descripción de algo que he vivido. Hoy hablaba con compañeros que me decían que han visto en internet pues algunas noticias de medios locales de Baleares que han publicado la noticia de la aparición, tomando esto como un poco a risa, ¿no? Dejando en entredicho un supuesto guardia civil, sí. Aparece en el programa Cuarto Milenio y tal. Entonces, a veces estas cosas son las que te hacen plantear si realmente merecen la pena contar algo así. A mí sí me merece la pena porque es una cosa que es cierta, que yo relaté lo descrito, lo vivido. En todo momento creo que lo dejé bastante claro y me hice constar que no me refería a un hecho ni de fantasmas ni de ladrones, sino algo que yo viví y no podía dar una explicación. Pero, Daniel, hay algo que es importante y es que muchas veces incluso el propio sistema, a veces de forma inconsciente, se niega a aceptar que estas cosas puedan pasar. Muchísima gente, pocas veces, como con esta historia que tú nos traías, hemos recibido tantas felicitaciones incluso de personas a nivel personal y el equipo en general, personas del cuerpo de la Guardia Civil, diciendo más o menos, y te lo voy a resumir, y Diego Marañón tenía una anécdota preciosa a este nivel, más o menos como que qué coraje, poniendo otra palabra, tenía esta persona para contar una verdad como un templo, pero que habitualmente se oculta. Y a veces es decir, hay que tener en cuenta que los compañeros, y más siendo de una cosa que ha pasado en su localidad, el no haber podido acceder a ese documento, pues, hombre, no sienta muy bien. Más en una cosa que ha pasado justo al lado de su casa, por decirlo de algún modo, con lo cual siempre ponen su puesto, no han podido publicar el documento, solo lo que ha salido en Cuarto Milenio, ¿y si es lo con que lo ocurre? cual ellos lo ponen entre comillas. Que a veces hay algo más fuerte todavía, que es la sensación de que era muy fuerte lo que contabas, era muy fuerte lo que traías, y eso no es fácil. Ocurre en Milenio 3, ocurre en Cuarto Milenio, y ocurre cuando repentinamente alguien que nadie espera muestra un pedazo de realidad que es como un aldabonazo. Eso cuesta creerlo. Imagino que también habrá habido, al mismo tiempo, alguna reacción que sí te ha gustado, o alguna reacción de personas que ha sido todo lo contrario, ¿no? Por supuesto. Hay muchas personas que gracias a esta aparición, a este testimonio, pues se han liberado de esa carga que tenían, de cosas que han vivido y han tenido que guardar el silencio, precisamente por eso, porque no se atreven a contarlo, porque sigue siendo un tema tabú, porque sigue siendo un tema que... ¿Y te has dado más cuenta que nunca ahora, Daniel? De que te has dado cuenta después de esta semana, después de la emisión de Cuarto Milenio, que el tabú es más fuerte incluso de lo que imaginamos, ¿no? Sí. Es totalmente una cosa fuera de lo común. O sea, cuando se hablan de estos temas se cambia totalmente, la actitud de las personas cambia. Qué curioso. Fíjate si es curioso que a todos los niveles ocurre. Y te pongo un ejemplo antes de que vayamos a lo que ha pasado. Yo te pido, Daniel, que permanezcas a la escucha tranquilamente, porque luego vas a poder incluso interactuar si te apetece, si quieres, que la gente pregunte cosas, hay un montón de incógnitas, luego nos contará Diego Marañón, en la red se dice muchas cosas, y bueno, y como eres tan amable con nosotros, y estás haciendo una labor que te aseguro que millones de personas agradecen, al margen de los comentarios, es tan difícil todo esto que cuentas que nadie lo va a aceptar de primeras. Te pongo un ejemplo. Mira, cuando Bermúdez de Castro, ni más ni menos, Premio Príncipe de Asturias de la Ciencia y gran investigador de Atapuerca,
A mí me contaba que con algunos yacimientos y con algunos hallazgos físicos de la prehistoria, que tienen que ver con lo sobrenatural, que tienen que ver con lo sagrado, que tienen que ver con lo extraño, ya hay problemas, ya no es tan fácil, y ellos son los número uno, pero ni siquiera para ellos es fácil. Ya me lo contaba este gran maestro, gran profesor, que no tiene miedo a nada, pero se daba cuenta de que la propia sociedad científica reaccionaba. Con cualquier otro tema no hay problema, con este sí. Jean Clotes. Sí. Jean Clotes es el presidente de la UNESCO del arte rupestre. Es el hombre que más sabe de pintura antigua. Y nos contaba, ya lo contaba, que cuando empezó a hilar su teoría, después de 80 años, un hombre de 80 años, autoridad mundial que nadie le discutía, cuando descubrió que había una conexión entre lo mágico, lo espiritual y las pinturas, dice que recibió tales palos, tales críticas, tales intentos de linchamiento de la misma gente que el día anterior le adoraba, que él dijo, hay dos cosas, yo sé que lo que cuento es verdad, fíjate a ver si te sirve, Daniel, hay dos elementos, yo sé que es verdad, y al mismo tiempo veo esta reacción, por tanto aquí hay un misterio enorme, hay dos opciones, silenciar, callar, no seguir peleando, o seguir peleando por esa verdad, que es lo que tú has hecho, ¿no? Claro. Yo te pido, por favor, que estés, Daniel, muy tranquilo, que estés con nosotros y que ahora intervengas directamente, porque vamos a hacer un repaso, es de lógica, ante el impacto de lo que ha ocurrido. Javi, el impacto en los medios de Baleares sobre todo es tremendo. Hay detalles como que después de días siguen siendo las noticias referidas a este hospital las más leídas. Se nos muestra, hay que decir que aquí los compañeros también tienen la fortuna de fotografiar el lugar, que es tenebroso, que hoy en día da un aspecto tenebroso. Sí que hay una cosa que hay que tener cuidado, Javi, hay que contarlo, que hay peregrinaciones de personas ya al hospital. Mucho ojo, porque es un lugar, como todos estos, donde puede haber peligro, pero físico, no paranormal, ¿no? Sí, además hay que aclarar que, lógicamente, como este caso ha salido ahora a la luz y bueno, pues las autoridades están especialmente alerta, pues efectivamente tienen que tener especial cuidado, porque las autoridades, nos consta, que están mucho más pendientes de cualquier persona que pueda colarse en el lugar. Además, es que este hospital en concreto pues está en una parte muy céntrica de Menorca, muy cerca del mar. Es un lugar pues transitado a prácticamente cualquier hora del día, y precisamente por eso nos cuentan los periodistas y las personas con las que hemos hablado que desde que salió el tema en Cuarto Milenio, pues son decenas de personas las que se arremolinan a las puertas de este hospital a hacer fotografías, a pasar horas de su tiempo libre y a, bueno, pues a observar a las ventanas, pues para ver si ellos también se convierten en testigos de estos fenómenos. Que es muy difícil y que eso no tiene por qué volver a pasar, y es un poco efecto Palacio Linares, ¿no? Ya habían tenido problemas, pero con personas de carne y hueso, ocupas, parejas que buscan rincones de intimidad, pero siempre que se veían las cámaras, que tiene cámaras de vigilancia el hospital, pues inmediatamente intervenían. Ahora parece que están más selladas las puertas para que la gente no pueda entrar, porque hay peligro también, un edificio que está abandonado ya, peligros de derrumbe, de que pase cualquier cosa y de que alguien pueda tener un accidente. Y eso, por favor, que ha pasado en otros puntos de España. Desde luego que Milenio, ni Cuarto Milenio, ni por supuesto Daniel, ni el informe, ni los testigos, ni nadie tiene ninguna responsabilidad. Es que estamos contando un hecho que pasa en un lugar, se sabe cuál es el lugar, evidentemente, pero mucho cuidado, porque no queremos que nadie tenga un accidente, porque si la gente va a hacer el loco allí, que los fantasmas, si es que son, no se presentan porque sí, pueden tener problemas y además físicos, no espirituales. Mucha atención, mucho cuidado, por favor, y demostremos una vez más que los seguidores de este programa son de una pasta muy especial, como han demostrado siempre. Creo que es un programa que habremos salido 60-70 veces por España, y es que nunca ha habido el más mínimo problema con concentraciones que van de los 2.000 a las 8.000 personas, ¿no? Eso ya dice cómo sois, el talante, ¿no? Yo no quiero que haya ninguna... Además que es un sitio privado, no claro, pueden acceder a él, lo que pasa es que luego el impacto es tal cosas. Que la gente quiere vivir la noche de los fantasmas en un día. Ya, pues es como todo en esta sociedad, adelgaza en un día, aprenda inglés en un día y vea fantasmas en un día. Y es que esto no es así, y no es así. Y otra cosa, nuestro amigo Daniel vivió esos acontecimientos en el 2007. Hay una diferencia, hay 5 años respecto a cómo estaba todo. ¿Cuáles son los titulares que más pueden llamar la atención del impacto del caso del expediente X de la Guardia Civil, Javier? Para que te hagas una idea del impacto, así a bote pronto, esta semana y desde hace unos días vienen siendo, pues en Menorca y en toda la zona, pues vienen siendo noticia de especial interés, de especial calado, pues unos acontecimientos como por ejemplo que han cogido ya a uno de los pirómanos que causó grandes incendios en la zona. Esa ha sido una de las noticias de gran impacto. Otra, por ejemplo, el intento de emular la matanza de Columbine en la Universidad de Baleares, de una persona que quería
pues detonar varias bombas en su interior. Imagínate la importancia que tienen estas principal, noticias a nivel nacional. Bueno, pues esta noticia del supuesto fantasma del Virgen del Toro ha sido desde luego una de las más leídas junto a todas ellas. Algo que dice bastante ya del interés que tiene la gente. Los titulares, desde luego, salieron ya al día posterior de emitir este reportaje. El mismo lunes, El Mundo, por ejemplo, pues publicaba uno de los titulares más rotundos. Decía: este hospital está encantado. Varios agentes de la Benemérita hacen un informe en el que cuentan los extraños sucesos que vivieron en la vieja clínica de Mahón. Posteriormente, ese mismo día, unas horas más tarde, el periódico Última Hora, que es desde luego el que más ha publicado respecto a este tema y que también ha iniciado una investigación paralela. Ahora hablaremos con David Marqués, escucharemos cómo él, pues bueno, quería saber un poco más, quería indagar, quería llegar también a otros testimonios. Y bueno, ellos titulaban Episodio paranormal en el antiguo Hospital Virgen del Toro de Mahón. Y después, solo unas horas más tarde, esto es en el transcurso de casi una mañana, porque con estos titulares empiezan a llegar a la redacción de ese periódico emails o llamadas de otros vigilantes. Efecto aluvión. Claro, que a raíz de escuchar pues a nuestro testigo, a Daniel, se animan a contar lo que ellos están viviendo. Y además aprovecho para decirle a Daniel que desde luego que ha merecido la pena su testimonio cuando una persona, que escucharemos ahora después, nos ha comentado: gracias a él, pues pienso que ya no estoy loco, que es una cosa que yo he callado durante años, no me he atrevido a contar y ahora, por supuesto, que me atrevo a contarlo. Pero repito, solo algunos valientes generan este cambio en la opinión. Si no, toda esa gente seguiría en el secreto, no se atreven. El hecho de que Daniel además sea un integrante de un cuerpo de seguridad del Estado de prestigio que nos vigila, que cuida por nosotros, claro, le da un cariz muy especial. Pero es que han empezado a salir testimonios. Escuchamos, si te parece, rápidamente a Márquez, el periodista de Última Hora, que nos cuente un poco cómo ha sido ese aluvión. Es una noticia que, por lo fantástica que resulta, evidentemente ha sorprendido en el seno de la población menorquina, una población no muy acostumbrada a este tipo de noticias, de informaciones. El Hospital Virgen del Toro es un hospital que durante más de medio siglo estuvo funcionando como tal, por lo tanto el impacto inicial ha sorprendido. El reportaje emitido por el programa Cuarto Milenio de 4 ha tenido un eco importante en la isla, y desde el periódico hemos intentado aprovechar exactamente lo que salía en el programa y a partir de ahí ver si podíamos conseguir nuevos testimonios que avalasen la existencia de realmente lo que ocurrió. Nuevos testimonios, 3:26, Expediente X abierto esta noche en Milenio 3. Podéis participar, Nave del Misterio, lo sabéis, lo tiene todo preparado Guillermo León en Facebook y en Twitter, y Milenio 3 con número@cadenaser.com. ¿Y ha habido nuevos testigos? Le preguntamos a este periodista local de Mallorca. Salen de forma paralela testimonios de vigilantes de seguridad, de empleados de los sistemas de seguridad y alarmas del antiguo hospital, e incluso se habla de que hay personal sanitario que también dice haber sido testigo de que hay luces que se encienden y se apagan, de que el ascensor se mueve solo, sube y baja solo, de que hay ruidos extraños como pisadas, susurros, todo esto que hace que incluso haya gente que ha trabajado como vigilante de seguridad en el hospital en aquella época, y te corrobore un poco pues el temor que había entre determinado personal de vigilancia, hasta el punto que una chica directamente asustada por lo que estaba oyendo, por los ruidos que había en el hospital, dice haber cubierto la guardia desde su coche, desde fuera del hospital, porque dentro no podía estar por el miedo que sentía. Una escena muy gráfica, ¿eh? La vigilante se queda en el coche por lo que ocurre dentro del hospital que tiene que custodiar. Y estos son unos de esos testimonios que empiezan a llegar a Última Hora, a ese periódico que publica un reportaje que dice, con su titular, Un vigilante corrobora los hechos paranormales del Virgen del Toro, y cita palabras de ese vigilante: se te ponían los pelos de punta. Es un vigilante de la empresa Trablisa, vivió 8 meses los fenómenos, quedó tan pues marcado, entre comillas, por toda su experiencia, que a raíz de ahí no ha vuelto a trabajar en un edificio abandonado. Y yo me he quedado con unas palabras de su testimonio. Desde luego esto es una investigación en vivo, estamos intentando dar con él, pero en ese artículo él decía: apagaba una luz de una planta a las 2 de la madrugada y 1 hora después se volvía a encender. El ascensor bajaba solo desde la 5ª planta sin que yo pudiera adivinar el motivo. Las puertas de los quirófanos, que carecen de ventanas, se abrían de par en par y hasta sonaban los timbres de las habitaciones en algunas camas.
Me gustaría conectar, nos está preparado nuestro compañero Diego Marañón. Diego, buenas noches. Aquí estoy, ¿qué tal? Una repercusión, gracias por todo el trabajo, como siempre, Diego, trabajando en equipo. Yo creo que Javi y Diego han hecho aquí una dupla fantástica, intentando rastrear todo lo rastreable. La investigación, como dice, y es lo emocionante, Javier Pérez Campos, está en vivo. Y ahora mismo tenemos al protagonista en vivo, al otro lado de la línea de teléfono, y a nuestro compañero. El impacto brutal, y aunque sea adelantar simplemente, sí es cierto que a través de la red, donde la gente dice todo lo que se le pasa por la cabeza, había incluso algunas dudas que ahora preguntaremos a Daniel, ¿verdad? Impacto tremendo, mucha gente a favor y gente también que tenía, pues lógicamente, sus resquemores, ¿no? Que no se atrevían a admitir que esto fuese verdad. Sí, efectivamente, entre los oyentes y espectadores habituales del programa, el testimonio de Daniel levantó un interés hasta tal punto que alcanzó, por ejemplo, el programa del pasado domingo un 76% de share social, que para que nos hagamos una idea significa que de toda la gente que a esa hora estaba comentando en las redes sociales algún programa de televisión, el 76% lo estaba haciendo sobre el testimonio que en aquel momento Daniel estaba ofreciendo a nuestros espectadores. Bueno, ese dato que acaba de dar Diego Marañón, 76% de la gente que estaba comentando algo la noche del domingo estaba hablando de este caso. Es levantar la alfombra y eso tiene luces y sombras. Escuchamos ahora, Javier, compañero, a uno de esos testigos que surgen a raíz de la valentía de Daniel. Testigos que hablan sin ningún temor. Juan Tur es el caso. Juan Tur fue durante muchos años el encargado de celadores y además él nos cuenta una cosa bastante curiosa y que a lo mejor esto puede incluso arrojar algo de luz a esta investigación, porque desde luego abre una nueva vía de investigación. Él dice que en los años 70, cuando se abre el hospital y son muy pocos empleados los que están trabajando allí, ya se habla de este tipo de fenómenos. Es decir, que no ha fallecido todavía gente en el interior, no ha ocurrido pues lo típico que ocurre en un hospital de estas características, ¿no? Desde los años 70 empiezan a ocurrir fenómenos, luego el hospital se empieza a llenar de trabajadores y desde luego pues esos ruidos, esos sonidos, esos pasos, esas puertas que se abren y se cierran, esos ascensores que suben y bajan, fenómenos que describen todos, algunos sin conocerse entre sí, a la perfección, pues empiezan a formar parte de lo cotidiano, ¿no? Porque al haber más gente en el hospital puede ser cualquiera. Y una vez más, cuando en el año 2007 se cierran las puertas del hospital, este tipo de fenómenos, que parece como si el hospital siguiera con vida, pues vuelven a ser realmente extraños. Si quieres vamos a escuchar a Juan contándonos un poco su propia experiencia. Esto es justo cuando ha cerrado el hospital. O sea, casi en el periodo en el que Daniel acude allí por la llamada. Claro, el hospital cierra en marzo-abril del año 2007, Daniel acude en noviembre de 2007, solo han pasado unos meses y esto despejará también algunas dudas que han surgido en Internet. Interesantísimo. Ahora le pediré a Daniel su opinión, porque Milenio 3 a las 3:31, gracias a la labor de nuestros compañeros, ahora mismo Carmen, es la tecnología, ¿no? Aquí estamos todos muy atentos, Noel, Fermín, la luz del flexo nada más, la oscuridad, y Carmen ya en el iPad con imágenes, es increíble, del lugar exacto donde se han producido estos hechos, que tiene una fuerza tremenda el lugar, ¿no? Como todo hospital abandonado, pero sabiendo lo que ha pasado, pues más. Ahora le pediremos su opinión a nuestro amigo, pero vamos a escuchar, si os parece, una serie de testimonios casi seguidos de este hombre, Juan Tur, que ha querido hablar para Milenio 3 y es otro valiente, claro que sí. ¿Qué vivió él justo en el momento en que el hospital se cerraba? Cuando tenías un éxito, si tenías que bajar el cadáver a la parte del mortuorio, que donde lo poníamos hasta a la espera de ponerlo en la cámara, aquello a las 3 o las 4 de la madrugada, pues oías rumores, oías como voces, y mira, no hacías caso, y te has encontrado con casos como de un compañero que una noche me acuerdo que me dijo: Joan, no juegues porque me has pegado un susto de miedo cuando he bajado el éxito. Y yo le dije: ¿qué susto? Si yo estaba haciendo un parto, si estaba en la sala de partos en el 5º piso, ¿cómo quieres que estuviera yo en el sótano, en el mortuorio? Y la verdad me miró con una cara como dijera: bueno, pues a mí, o sea, aquellas cosas de que tú ibas allí y oías como susurros, como voces lánguidas, cosas que tú en principio no asociabas, pero bueno, que las oías, claro. 3:32, estén, imagino, antes del cierre, con cierta actividad del hospital y terror al bajar a la zona del mortuorio con cadáveres, ha hablado este hombre. Y de nuevo una de esas zonas clásicas, la zona de los mortuorios como clave en este tipo de fenómenos. Otro de los detalles que ofrecía el Guardia Civil con el que estamos intentando dar en estos próximos días era que
este tipo de ruidos eran también muy frecuentes, risas, pasos, como si alguien estuviera corriendo por la primera planta, y además da un detalle que es estremecedor. Dice que precisamente lo que decía Carmen, ¿no?, para evitar que entraran ocupas o gente que llevara a cabo actos vandálicos que se han llevado en el hospital, se tapió precisamente el pasillo de la primera planta. Pues aún así, cuando no había forma posible de entrar en esa zona concreta, seguían escuchándose los pasos, los ruidos de caminar y de risas en esa parte concreta del pasillo. Seguimos escuchando a Juan Tur y lo hacemos, él se expresa indicando que hay figuras como que se tumban, se alargan, pero quiere decir que se tumban en la cama, en este hospital. Escuchamos. En el mortuorio oía toc, 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 y he ido 4 y 5 veces a ver si había alguien y no he encontrado a nadie. Dice, pero lo que sí me ha pasado, dice, es alargarme por la noche en una camilla, alargarse en una camilla de las que había abajo, que estaban sin usar para poder descansar ellos un poco, y alargarse a alguien al lado suyo. Él lo ha dicho bien claro, dice, yo le decía, bueno, venga, te hago sitio y ya está. Estamos hablando de que los médicos lleguen a estar tan acostumbrados a los fenómenos que ya no les inquieta tanto que haya una sombra. Es que esto me parece increíble. Habéis conseguido ese testimonio que me parece brutal, de personas que a raíz del testimonio de Daniel le echan valor. Daniel, ¿qué opinas escuchando todo esto en la voz de los protagonistas? No están hablando de un ruidito, están hablando de sombras que se ponen tumbándose en camillas, de golpes en el mortuorio, de lamentos, y luego escucharemos a testigos. Si os parece poco todo esto, porque las cámaras de vigilancia han debido grabar una figura idéntica a la que vio nuestro amigo Daniel, los otros 5 miembros de la Guardia Civil y los otros 2 policías nacionales. O sea que esto, en algún sitio, si no está borrada, tiene que estar una cinta donde algo de esto aparece. Daniel, ¿qué opinas de lo que estás escuchando, amigo? La verdad es que me sorprende, me estremece también escuchar el testimonio de este señor, porque yo, la verdad es que después de aquel episodio desconocía que ocurriesen otras cosas. Me tranquiliza también saber que hay más gente, aparte de los 8 profesionales que tomamos parte aquella noche. Me tranquiliza el saber que hay más gente que ha vivido o ha tenido alguna experiencia, y bueno, claro, el saber que esas experiencias son, pues, de este calibre o que son tan fuertes, primero me sorprenden, me estremecen, y luego me tranquilizan por otro lado por eso, porque me hace ver que aquella noche realmente sí que vimos algo que no era normal, y vivimos algo que no era lógico. Y bueno, luego tengo esta semana también pasada, he estado hablando con amigos que siguen allí en Menorca y compañeros, y me cuentan que efectivamente, aparte del revuelo que se ha montado, que hay mucha gente que se ha atrevido también a hablar, a contar esos casos, esos testimonios, lo que ellos también han vivido, y también me contaban cosas que eran estremecedoras, después del cierre y quitar la vigilancia presencial de lo que la empresa que vigilaba el edificio. Pusieron cámaras y bueno, me contaban mis amigos que estas cámaras captaron en alguna ocasión sombras. También difícil no se puede dar una explicación de qué tipo de sombra era, pero que captaban esas sombras. Luces que se apagaban, que se encendían, que puede ser que sea por las luces, lo que es el foco en sí, que está mal, y por el desgaste se apaga o se enciende, pero que lo ha captado esa cámara. O sea, son y en algún sitio estará documentales. En algún sitio tiene que estar esas imágenes, como digo, si no las hacen desaparecer, que es lo habitual. Yo creo, Carmen, que estamos viendo un momento absolutamente histórico, que es alguien que se atreve a contar un expediente X desde dentro, y cómo yo entiendo perfectamente el término que Daniel emplea, ¿no?, de estremecido pero agradecido también al mismo tiempo, porque está escuchando a otra gente que le está echando valor y está contando cosas que forman como un todo, ¿no? Y esto ha pasado pocas veces, yo creo, en la radio.
Sí, la verdad es que sí. Además, cuando ves que no eres el único, bueno, Daniel lo pudo vivir porque sus compañeros estaban allí con él y vieron lo mismo que él, con lo cual, cuando hablamos con Daniel lo tenía muy claro, sabía perfectamente lo que había visto, acostumbrado además, como están los guardias civiles, a ver todo tipo de cosas. Pero si encima hay gente de otros gremios, tanto médicos, gente que es gente de ciencia, que han visto sombras que se tumban a su lado, cámaras de seguridad, que son aparatos, que no, las visiones no entra dentro de su alcance, son aparatos que graban lo que hay, lo que se ve, pues entonces es que tenemos un lugar donde realmente están pasando como algo. En tantos hospitales, ¿no? Como en tantos hospitales, que son sí, lo que entrada pasa que de vida y de muerte al mismo tiempo, ¿no? En pocos hospitales ha tenido que intervenir la Guardia Sí, Civil, totalmente. porque realmente o se abandona el lugar o el trajeteo que hay en el hospital normalmente, pues sí te cuentan cuando vas a alguno, las enfermeras, los médicos, se nos enciende un piloto de una habitación donde no hay nadie y la noche anterior murió. Sí te cuentan que pasan cosas y que se ven sombras y que se han oído lamentos, pero claro, la Guardia Civil no acude, porque eso es un hospital que está funcionando. Muy cuando ya es nervioso. algo abandonado. Muy nervioso estaba el vigilante. Seguimos escuchando a Juan Tur, si os parece, no con luces que se encienden y se apagan, sino con otro elemento absolutamente clásico que yo no voy a adelantar y que muchos oyentes de Milenio 3 han escuchado en otros casos clásicos, también con hospitales de por medio. Escuchamos de nuevo este documento, Juan Tur. Y aquello de tú tenías el ascensor esperando para bajar cualquier cosa y de repente el ascensor ver que se iba solo, pues a mí me ha pasado muchas veces. Porque claro, si hay otra persona tú puedes pensar es que el otro compañero le ha cogido el ascensor, pero cuando uno está solo, es obvio que no la ha podido coger nadie más. Te digo, esto es una cosa que nos ha pasado a muchos. Este caso, además, a mí me recuerda, Iker, bueno, el tema de los ascensores es un clásico, como dices. Reina Sofía y tantos otros. Pero es que en Ciudad Real había otro hospital abandonado. Los vigilantes de seguridad también estaban atemorizados. Hubo incluso presencia de la policía local en varias noches por los fenómenos que se estaban viviendo en el interior. Yo conseguí acceder en uno de esos momentos. Tengo una escena grabada pues en la retina, que es que esos vigilantes de seguridad, para que te hagas una idea, por el tema de la crisis y bueno, pues el sueldo que no llega y tal, pues llega un momento en el que tienen que echar a uno de los vigilantes, de forma que las guardias tiene que hacerlas solo uno de esos vigilantes, una persona completamente sola en un edificio enorme. Y además no solo eso, tenía que ir pasando planta por planta, pasando la tarjeta para fichar, para que estuvieran controlando en todo momento que él estaba haciendo las rondas, y había puntos del hospital en los que ellos tenían que avanzar por un largo pasillo oscuro de varios metros porque la zona de las luces, de los mandos de luces, estaban al final del pasillo. Para llegar a encenderlas tenían que, en completa soledad, caminar por esos pasillos eternos hasta llegar allí. Hay personas que estarán ahora en esa circunstancia, oyéndonos incluso. Y es que yo recuerdo además en concreto, en uno de esos momentos, hablando con la vigilante de seguridad de ese lugar, en la tercera planta de ese hospital, si no mal no recuerdo, estar hablando los dos totalmente solos en el hospital y de repente la puerta del ascensor se abre completamente sola con ese pitido que no se me borrará de la memoria. Son cuestiones de la energía eléctrica, cuestiones comprensibles. ¿Qué sentido tiene que algo de otro plano haga estas cosas? ¿O es que lo que ocurre afecta a todos los niveles, a las situaciones y a los engranajes de las estructuras de un hospital? No lo sabemos, pero Juan Tur, por ejemplo, de alguna forma nos contaba su filosofía resumida de lo que él le pasaba, este hombre que ha estado vigilando allí durante años, de esta forma. Teniendo en cuenta que es un hospital que desde el año 50 y pico ha tenido un promedio de X muertos diarios durante 50 años, que alguna ánima en pena debe haber por allí, y que está buscando su sitio o buscando a alguien con quien despedirse, no sé, alguna cosa. El factor de la creencia no se puede separar de todo esto, ha dicho Ánima en Pena, un lugar como un hospital que, repetimos, es membrana de vida y de muerte. Vamos a escuchar muy rápidamente y ahora entraremos en el meollo de cuestiones que tiene Diego Marañón y vosotros, amigos oyentes, por supuesto, para Daniel, vuestra opinión, vuestra sugerencia, si hay más informaciones que tienen que ver con este hospital. Pero esto es muy interesante porque habéis encontrado otro testigo que tiene que ver con el mundo de las cámaras de videovigilancia. Pedro Sintes es vigilante de una empresa de cámaras de seguridad. Durante años estuvo trabajando para el Hospital Virgen del Toro y hay que tener en cuenta
que el momento en el que se instalan esas cámaras de seguridad es precisamente porque ya no se permite que trabajen en el interior miembros de seguridad físicos, digamos. Es decir, se instalan esas cámaras para observar desde fuera lo que está ocurriendo en el interior. Y Pedro tuvo una experiencia que recuerda aún hoy y que precisamente pues fue el testimonio de Daniel el que le ha hecho querer hablar y contar lo que le ocurrió. O sea, otro valiente que a raíz de ver a Daniel en el cuarto milenio, con el informe, dice, yo también voy a contar. Y claro, ya habla de cámaras de vigilancia en ese lugar exacto donde ellos ven a la mujer, a la sombra, a la figura. Escuchamos. Lo que me pasó a mí es que la central de alarma me llama. En el hospital antiguo vemos con las cámaras como una figura negra, pero no sabemos qué es. Y en ese instante abro la puerta de la calle, que es de la antigua urgencias, y me voy para a mitad del pasillo. Se va para la mitad del pasillo, alertado por la propia empresa que le dice que están grabando algo y que no hay nadie. ¿Y qué ocurre? Pero ahí mismo yo me quedo clavado, en el sentido de que me quedo helado, como el hielo. A las 12:00 me llaman a mi central, que ven unas cosas como unas sombras, pero no saben qué es, que hace saltar las alarmas, y con la cámara pues ven esto. Yo creo, Carmen, esto es importante. Alguien ya de lo que faltaba, el ámbito de la videovigilancia, asegura que las alarmas saltan, que han desaparecido, que hay sombras que nadie puede saber lo que son, rondando en esa zona concreta. Bien, y que no logran identificar a nadie. Sí, además por dos vías, porque las cámaras se emiten a una central, desde esa central es donde le avisan, él se persona donde está ocurriendo el hecho y es donde están viendo la sombra. Él llega a ver la sombra. Él llega a verla pasando muy rápidamente por delante de él, pero dice que en un momento así, porque claro, imaginemos la escena, Pedro en medio de un pasillo oscuro, vigilando que allí no hay absolutamente nadie, cuando le han dicho que en una cámara está apareciendo una sombra, y vuelve a recibir la llamada de los jefes diciéndole, no, es que en la pantalla sigue apareciendo esa sombra. Él está allí presente y no sabe si es el subconsciente, si es el miedo lo que en ese momento le hace ver pues esa figura como una sombra que pasa muy rápido. Pero no es el único detalle curioso que tiene este caso. Esto ocurrió en marzo de 2007 también, ese año. Y bueno, él dice que esa misma tarde de ese día, él había estado revisando las cámaras en el interior del hospital. Había dejado todo en orden, todo completamente apagado, y se había marchado de allí. Cuando llega por la noche, absolutamente todas las luces del hospital estaban encendidas. Y es curioso también cómo los propios vecinos que viven frente al hospital empiezan a decir que ellos también son testigos de esas luces que se encienden y apagan completamente solas, e incluso de la aparición de sombras en algunas ventanas. Diego, compañero, la emisión de ese programa, la emisión de un expediente X español real completamente desconocido, genera un montón de dudas, de cuestiones. Tú tienes algunas directamente para Daniel. Sí, efectivamente, entre las opiniones que llegan como reacción a este programa, algunas, y lo quería dejar patente también de la propia policía y de la Guardia Civil, nos hemos pasado por foros que son visitados por miembros de este cuerpo, que dicen literalmente, por ejemplo, aparte de felicitarle por su valentía, que el día que a la Guardia Civil le dé por sacar todos los expedientes X que tiene, tendréis para hacer miles de programas. Qué bueno, ese mensaje es buenísimo, porque además yo creo firmemente en ello, ¿eh? No que lo vayan a sacar, sino que existen esos expedientes. Sí, claro. No, y por qué no, a ver si ojalá. Esa apertura, es que no es nada malo ni nada extraño, es que son personas de su cuerpo, las que están viviendo, de su cuerpo y de todos los cuerpos de seguridad, las que han vivido y están viviendo fenómenos que no pueden explicar. Tal vez alguien que lleva muchos años investigando estos casos pueda dar una solución, porque a veces pueden tener una solución. Diego. Bueno, pues entre todas esas reacciones se repiten algunas preguntas que, ya que tenemos esta noche a Daniel aquí con nosotros, pues a lo mejor es un buen momento para resolver algunas de esas interrogantes. Por ejemplo, pregunta mucha gente por qué acude la Guardia Civil cuando se produce esa llamada, si en teoría debería ser algo que es competencia de la policía local o, en todo caso, de la Policía Nacional. Se preguntan si el vigilante les llamó directamente a ellos o si quizás se recurrió al servicio 112 y fue a lo mejor un fallo de coordinación. Daniel, ¿recuerdas algún detalle al respecto? Pues con mucha claridad no recuerdo por qué acudió la Guardia Civil en ese caso en concreto, pero sí puedo hablar de otros casos. Por aquella fecha los efectivos de la Policía Nacional estaban muy limitados en lo que a personal se refiere. Y claro,
es una demarcación, digamos, de demarcación de Policía Nacional. De hecho, la comisaría de la Policía Nacional está muy cerca, está a 3 minutos escasos. No sé si igual el vigilante, como tenía acceso directo al teléfono de nuestro cuartel, llamó directamente al cuartel, y por eso se personó la patrulla, o quizás el vigilante dio la llamada de alerta a su encargado y el encargado fue el que llamó. Claro, porque además, Daniel, si no recuerdo mal, en el propio informe se dice que es el vigilante el que llama pidiendo ayuda, ¿no? Directamente a la Guardia Civil. Sí, efectivamente. Diego, más cuestiones. Sí, dime, Daniel. No es extraño que, como ya comento, no es extraño que apareciera la Guardia Civil en el sentido de eso, de que además de que el hospital está situado en una zona, digamos, lindante al puerto de Menorca, o una zona del puerto de Menorca, que eso sí que es competencia también de la Guardia Civil. Interesante. Lo que es el puerto tiene la demarcación, la tiene, al ser un tema de costas, es de Guardia Civil. Yo entiendo que posiblemente fuera, porque eso sí que es verdad que no recuerdo con claridad. Yo sé que se recibió el aviso a través de nuestra central COS y acudimos por eso, porque a nosotros nos manda nuestra central. En ese caso. Claro, y además que son detalles, que será por eso. Claro, muy precisos que bueno, dentro de las Fuerzas de Seguridad de Estado conocéis perfectamente, y además tampoco quizá queramos entrar en tantas interioridades, pero Diego, hay más cuestiones más globales incluso, ¿no? Sobre el hospital, gente que ha vivido cosas, que ubicaba en esa quinta planta otro tipo de cosas. Efectivamente, se apunta por antiguos pacientes del hospital que en la quinta planta, que es la zona donde Daniel decía que se habían producido los fenómenos, estaba quizá en realidad ginecología y maternidad y no psiquiatría, que es lo que se habría apuntado en el programa el pasado domingo. Entonces la gente se pregunta que si en la quinta planta estaba ginecología, ¿por qué estaban las ventanas selladas, como apuntó Daniel? Daniel, ¿recuerdas alguna historia de este respecto? Sí, yo creo recordar que era psiquiatría. Ya, si la gente lo dice con tanta certeza, pues no lo voy a poner en duda, pero yo creo recordar que era psiquiatría. Y las ventanas estaban totalmente selladas. No sé si quizás es que se habían sellado por el tema de que al haber cerrado el hospital, las cerraron por motivos de seguridad o porque ya estaban así antes. Claro, tiene pinta de eso, Daniel, porque además incluso en las fotografías sigue viendo algunas totalmente tabicadas, ¿no? Que da la impresión que es más por el abandono del hospital quizá que por lo que hubiese en esa planta en concreto, ¿no? Claro. ¿A vosotros os contaron en el 2007 que eso era psiquiatría o os dijeron algo de esto? Sí, y gente de Menorca dice que era ginecología y maternidad, ¿no? Que doble contraste, por otro lado, ¿no? Nosotros cuando acudimos a aquella llamada, yo creo recuerdo perfectamente porque estuve hablando con el vigilante un rato y me lo dijo, que esta era la planta de psiquiatría. De hecho, me llamó la atención de cuando fuimos a ver en sí las ventanas, las puertas, porque esa sombra desapareció. Efectivamente la ventana, yo intenté abrir una y no se podía abrir, estaba totalmente sellada, no se podía abrir. Ya desconozco si se cerró, si se selló por motivos de seguridad a raíz del cierre o porque realmente estaba así antes. Porque también, Diego, hay muchas cuestiones, es lógico, las personas, y además tenemos una oportunidad única, ¿no? Y vemos, creo que la honestidad absoluta de este valiente, de este testigo, de Daniel. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, que ya no hay muebles o muy pocos dentro del hospital. Quizá muchos no recuerden, Diego, que estamos hablando de un caso que se produce justo en el cierre, en el 2007, ¿no? Pero ha habido mucho run también en la red sobre eso, ¿no? Claro, efectivamente. En todo momento se habla de un hospital abandonado, entonces la gente se pregunta cómo es posible que se hable de muebles, de mobiliario que esté todavía allí, que cambia de lugar. Hablándolo antes con Javi, fuera de antena, llegamos a la conclusión a la que apuntas, ¿no? Que el caso se produce justo cuando cuando ese hospital acaba de ser abandonado para trasladarse a otro en 2007. No, es que además tiene una explicación. Daniel, nos lo comentaba Daniel, si quieres comentarlo tú, que esos muebles se iban a donar al tercer mundo. Exactamente. Entonces, efectivamente. Estaban esperando, ¿no?, que se los llevaran todos los muebles, porque ni siquiera al abrir el hospital nuevo se iban a llevar el mobiliario, iba a ser todo perfectamente nuevo y por eso todavía seguían estando todas las camas, los enseres de quirófano, ¿verdad, Daniel? De hecho, claro, efectivamente, Carmen, de hecho, por eso había una vigilancia para digamos, cuidar ese material hasta su retirada. Claro, si hubiese estado vacío,
hubiese sido innecesaria quizá la presencia de un vigilante titulado de una empresa. Y por eso la impresión de ver cómo las camas, los grandes lampariles de quirófano se habían movido, que es otro de los momentos que ha sido eclipsado por la fuerza de ver una figura que más o menos flotaba y que parecía una mujer alta y que os sorprende ahí y desaparece. Pero hay una escena anterior, aparte de la del perro que no se atreve a salir, que también es tremenda, hay una escena anterior que es la de los objetos cambiados, ¿no? Objetos como camas o como grandes lámparas, que yo creo que es algo impresionante y que pocas veces ha ocurrido. Diego, haciendo un sondeo global como tú sabes hacer, ¿qué has detectado? ¿Más escepticismo o personas que creen realmente que esto es una verdad rotunda? No, desde luego el testimonio ha sido muy impactante y muy valorado por toda nuestra audiencia. Lógicamente, como siempre ocurre cuando se habla de estos casos, hay testimonios y opiniones para todos los gustos. Probablemente los que le daban menos credibilidad se preguntaban todas estas cosas que estamos haciendo llegar ahora mismo a Daniel, ¿no? Pero desde luego hay gente que dice que desde que empezó, por ejemplo, Cuarto Milenio en noviembre de 2005 es el caso más escalofriante que han escuchado. Un par de preguntas más, si me permite, Iker, muy rápidas para Daniel. Por ejemplo, la gente se pregunta que por qué, tratándose de un hospital abandonado en el que realmente no se detecta desde el principio un peligro real y físico, ¿por qué acuden hasta 8 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Bueno, en principio creo que lo contesté en el programa. No acuden de golpe los 8. Llegamos a juntarnos 8. Pero en principio apareció una patrulla, o sea, lo que era una pareja. Luego pidió apoyo, porque claro, es un hospital muy grande y si quieres hacer una inspección con 2 personas, igual no haces la inspección igual que con más miembros, que te puedes repartir más, te puedes repartir mejor en lo que es la zona. Y claro, es un hospital muy grande, era una zona muy grande para 2 solas personas. Y una última pregunta que además se ha generado esta semana a raíz de los artículos que aparecían en el periódico Última Hora. Algunos medios, como este periódico, citan a la Guardia Civil diciendo que el informe o no se encuentra o que no consta. ¿Tú qué opinas de esto, Daniel? ¿Qué puede haber sido ese informe? Es que se ha entrecortado. ¿Podría repetirme? Sí. Que algunos medios esta semana, sobre todo el diario Última Hora de Menorca, citaban a la Guardia Civil diciendo que ese informe, que la diligencia que se mostró en Cuarto Milenio, no se encuentra o que no consta en sus archivos. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué crees que puede haber sido de ese papel? Pues no tengo ni idea. Es mucho más fácil, Diego, te lo contesto yo, al Guardia Civil que hayan llamado, es más fácil decir que no consta, aunque nunca niega que haya un informe. No. Nunca la niega la Guardia Civil. No. Otra cosa es que diga que no conste o que no tienen constancia de ello. Que es decir al periodista, porque muchas veces nos ha pasado, al pedir un informe, no sigas preguntando por esto porque no te lo voy a dar. Pero podemos certificar, Daniel, que el informe es absolutamente auténtico y que es un expediente X de la Guardia Civil, una diligencia con todas las de la ley y una inspección ocular, que quizá también apareció ensombrecida, pero que también adjuntaste. Por lo tanto, podemos resumir con que los documentos son absolutamente reales. Sí, efectivamente. O sea, la procedencia, por motivos profesionales, no puedo decir como quién me lo ha hecho llegar, ¿no? Porque, hago recordar que yo no sigo en Menorca desde hace años. Entonces, claro, sería comprometer a la persona que... Por supuesto, y no queremos hacerlo, Daniel, porque lo importante es la posibilidad... Ya bastante me he comprometido yo. Hombre, la posibilidad es de poder saber de otras personas, de la Guardia Civil o de otras fuerzas de seguridad de Estado, que nos cuenten más cosas, porque Daniel sabe de más historias, de más casos. Ojalá podamos llegar a ellos. ¿Y qué dice la gente, nuestros oyentes, Carmen? ¿Cómo podemos resumir esta historia que ha sido tan impactante? ¿Qué dicen nuestros espectadores? Mira, resumiendo, Iker, la mayoría piensa que Daniel y sus compañeros vivieron algo muy extraño. Además, pone mucho hincapié en lo del perro. El que no saliera el perro, que están entrenados para acudir a esos sitios cuando además la persona que va con él, el guardia civil que va con él, se ha entrenado para que acuda a esos sitios. Le dan muchísima importancia tanto en Twitter como en Facebook. Marisol Sánchez nos dice: no es raro, yo he estado en un hospital que llevaba como 3 años cerrado entonces y dejaron hasta las medicinas, con lo cual fíjate si podía haber muebles después de 5 o 6 meses cerrado. Olensa dice que tiene una amiga que trabaja en la UCI del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, que le contó que allí veían gente y las enfermeras llamaban a seguridad y allí no había absolutamente nadie. José Manuel pregunta que qué pasó con el vigilante tras irse los miembros de la Guardia Civil, que si continuó en el edificio con su vigilancia o se fue. Se quedó allí solo, simplemente por curiosidad. Daniel, ¿se quedó solo el hombre allí? Se quedó allí. Ostras. Bueno,
Pero no solo, se quedó allí, pero estuvimos pasando constantemente durante la noche para hacerle compañía, porque el hombre estaba como nosotros, impactado. Qué bueno, o sea, tuvisteis que volver de vez en cuando para ver que todo estaba en orden. Sí, ya por cortesía, ya eso salía de nosotros, claro. que bueno, estábamos en la calle y mientras no tuviésemos un aviso, pues nos daba igual pasar de vez en cuando allí con él. Eso sí, es cierto, y recuerdo que cada vez que pasábamos él estaba fuera en la calle. Fran Ojeda dice, es una vergüenza que se dude del honor de un guardia civil simplemente por decir lo que ha visto. Eso se llama manipulación de los medios. La mayoría de la gente apunta a la valentía de Daniel por contarlo y apuntan también, bueno, pues que cunda el ejemplo. Ojalá. Para ver si salen a luz y que mandemos un equipo al hospital. Ojalá, lo haremos. Dime, Daniel. Quería contestar también a una pregunta que he visto hoy, porque claro, cuando he visto esta repercusión y eso me he metido en internet y he estado mirando a ver. Tiene que ser muy rápido porque estamos al final, Daniel, tiene que ser muy rápido. Sí, quería contestar a alguien que me decía decía en un foro o algo así, que le extrañaba mucho la presencia del perro durante la noche, y quería decir que en Menorca existía un gran compañerismo y efectivamente el perro no suele trabajar por la noche. De hecho, cuando llamamos al guía estaba en la cama, lo sacamos de la cama y vino porque le llamamos nosotros como compañeros y él nos tenía dicho siempre, cualquier cosa que pase, la hora que sea, llamadme que yo acudo. Y pasó. Y por eso estaba allí. Daniel, lo tenemos clarísimo. Creo que además todas estas dudas estaban ahí porque es un caso tan fuerte, pero que hemos dedicado esta hora a este dossier porque creemos en el testimonio de algo que ocurrió, algo que deberemos seguir investigando. Pediremos todos los permisos que se pueda, pero es un auténtico expediente X español y ojalá, Daniel, ojalá podamos saber de más casos que tú conoces perfectamente. Ojalá esta gran punta del iceberg pueda seguir ampliándose. Todo el equipo de Milenio 3 te manda un gran abrazo por tu valentía. Igualmente. Y porque creo que muchísima gente va a seguir contando historias a partir de ese testimonio con tanto arrojo, con tanta nobleza. Un abrazo muy fuerte. Estamos justo al final, Daniel. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima, compañero. Diego Marañón, lo mismo decimos. Estamos prácticamente al final. El dossier merecía la pena. Todas las dudas, todas las cuestiones, todos los informes y los nuevos testimonios. Me parece increíble. Diego, gracias. Hasta la semana que viene, Iker. Javi. Un último apunte. Hemos también contactado con la policía local de Mahón y ellos nos han confirmado que han acudido a ese hospital por llamadas de este tipo, pero no han querido hacer declaraciones. Bueno, lo dejamos ahí. No hay más tiempo, Carmen. Hasta mañana. Hasta mañana, Nobel Fermín. Les ocupamos casi. Comienza la tercera hora de Milenio 3, este periódico sonoro que se reserva siempre una especie de cuadernillo, una especie de anexo para entrar directamente en los misterios que podríamos definir como sobrenaturales y en la investigación del detective de las historias, esas que están en el umbral de lo imposible, en las fronteras del créalo o no. Pero esta noche es especial. Quizá por eso suena el eco remoto, ancestral, sanguíneo que nos pone Noel Calero de esta banda sonora que dice muchas cosas al viento en un solo alarido, que se llama Mongol. A veces los sonidos medio chamánicos, medio rituales, antiquísimos, tienen un nexo común, da igual la región del planeta. En todas parece que ha ocurrido en alguna ocasión lo que ahora vamos a contar, pero nunca con la frialdad y con los elementos tan terribles como nos llegaron en un mail. Por eso, y lo advierto antes de que entre Diego Marañón, hemos cambiado un poco la sección esta semana. Sin que sirva de precedente, o sí, porque este programa nunca se sabe cómo puede terminar ni cómo va a empezar. El asunto es que no sabemos resolver esta historia y necesitamos vuestra ayuda desde ya. Guillermo León, imagino que pondrá los dispositivos en ikerjiménez.com, vuestra página de referencia unida a este programa, para que nos digáis si lo creéis o no. Pero no hay solución. Luego solucionaremos la historia del hombre delgado, que es la que dejamos siempre pendiente de una semana a otra. Siempre hay un caso, pero esta es un créalo o no en vivo. Es un créalo o no que nos ha llegado en un mail. Un mail que, hay que decirlo, nos ha llenado de horror. Un hombre, un empresario, llamaba, un hombre nacido en Canarias y que trabaja en un punto de África y que sabía algo que le había impresionado muchísimo y no es para menos. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? En ti ha causado el mismo efecto, ¿no? Por supuesto, yo creo que, como decías, no sé si vamos a ser capaces de solucionarlo, de saber si es cierto o no, pero desde luego es una de las historias más impactantes y más horrorosas en el más amplio sentido de la palabra que ha llegado nunca a Milenio 3. ¿Por qué? Quizá por esa especie como de asumir lo que ocurre o
es que no sé cómo definirlo, no es una cuestión que sea fácil de verbalizar. Es mejor que los oyentes vayan descubriendo poco a poco esta historia y que por favor nos den su opinión. Porque Diego no sabía, está lanzando sus múltiples tentáculos, porque esto tiene que ser leyenda urbana o no. Lo que sabemos, la impresión después de hablar con el testigo Diego, bueno, del que nos trae amablemente esta historia, en realidad le pasa a un buen amigo suyo. Después, hay que ser sinceros, después de escucharle, la sensación que tenemos ambos es de que dice una verdad. Sí, desde luego, él nos está contando su verdad. A él le han contado una historia y desde luego yo no tengo ninguna duda de que esa historia a él le llega tal cual nos la cuenta a nosotros. Yo creo que, como dices, es mejor empezar a explicar un poquito la historia para que los oyentes se sitúen. Vamos allá. Esta semana nos escribía Raúl, un oyente del programa que reside en Canarias, nos ha autorizado a decir su nombre. Es un oyente que hace tiempo escuchó en un podcast un caso en el que se hablaba de una serie de sacrificios relacionados con brujería que estaban ocurriendo en Nigeria. Hablábamos en Milenio 3 de unos empresarios que a la hora de comenzar sus negocios y para que la cosa les fuera bien pagaban una cuota a ciertos individuos, a brujos, que hacían una serie de sacrificios, generalmente de animales, pero él se quedó con algo que se dijo en ese programa, que a veces se necesitaba algo más. Es bien sabido que en Nigeria, por desgracia, desaparecen niños muy fácilmente, así que cuando hace unos días este oyente, Raúl, cenaba con un amigo suyo, en un punto de África, con un socio, nos decía que le había llegado este tema que nos iba a contar. Nos cuenta que este amigo suyo es una persona tremendamente seria. Es un ¿Quién ingeniero. es? Hagamos un poco el retrato robot, lo que sabemos del principal protagonista de esta historia. Se trata de un ingeniero, de una persona, nos dice, con un nivel cultural bastante alto, una persona que a su juicio es absolutamente de fiar, que ha viajado mucho por el mundo y que da testimonio de primera mano de este caso, tanto él como su mujer. Actualmente este ingeniero vive en un punto que vamos a obviar de África, en una ciudad de África. Él es de origen francés, va y viene a París, y hace unos días, cenando con él, le estaba comentando esta historia a nuestro oyente, esta historia que se comentó en Milenio 3 de los sacrificios en África, y él, este amigo, sin pensarlo demasiado, al oír esta historia le dijo que se creía absolutamente que eso fuese así, porque a él le había ocurrido algo que iba bastante más allá, y empezó a contarlo. Empezó a contarlo, Diego, y vamos a ir escuchando algunos fragmentos de voz. Y luego lo interesante es que incluso podamos trazar líneas de comunicación. Javier Pérez Campo, nuestro compañero, también tiene algunos datos. Carmen irá recibiendo información, porque esto es tiempo real. Y yo quiero saber, sinceramente, quiero que esto sea una leyenda urbana. Y vamos a ver si logramos, haciendo un poco, ayudándote a ti como detective del misterio de este programa, a ir un poco más allá y a tener condimentos, nunca mejor dicho, suficientes para generar un espacio en el que digamos, bueno, esto no tiene sentido, está exagerado, o esto puede ser así. Porque la frialdad con la que se describe esto en este mail es tremenda. Hemos hablado con Raúl y vamos a ir comentando, Diego. Es la historia de una comida familiar, ¿no? Este ingeniero francés se encuentra en París con un amigo suyo de la infancia, con un compañero de colegio de origen nigeriano, y este antiguo compañero lo invita a ir a su país a pasar unos días. Esa estancia se prolonga durante una semana. Este hombre va sin pensarlo, le apetece conocer ese punto de África y, sube al avión, y al día siguiente de llegar a ese país, a Nigeria, se celebra en la casa de este amigo suyo una típica reunión familiar africana. Raúl lo comparaba con, para que nos hagamos una idea, como la típica barbacoa que podemos hacer aquí, ¿no? Con muchos sobrinos, con su familia, que es bastante extensa, con mucha comida y bebida. Hasta ahí todo parece ir normal. El problema llega cuando la madre, la cabeza de familia, trae a la mesa unos trozos de carne. Esta persona se da cuenta de que todos los miembros de la familia empiezan a comerla, a devorarla con bastante ímpetu, y incluso él mismo empieza a probar la carne, se da cuenta de que no está nada mal, y pregunta, porque le asalta la curiosidad,
¿Qué origen tiene esa carne? Esa carne tan buena, ¿no? Vamos a ir escuchando, ¿te parece, Diego? Me parece muy bien. La historia de una comida familiar, un amigo en Nigeria, en una zona concreta de Nigeria, que recibe a otro, y pasa esto. Él pregunta, lo curioso es que la carne, me dijo, Raúl, yo he de reconocer que la carne era muy buena. O sea, la carne es muy buena, y yo cada vez que preguntaban se reían de mí. Y claro, tú dices, bueno, están bromeando, y cuando llevas 10 veces preguntando, dice, te voy a llevar mañana a un sitio, y lo verás con tus propios ojos. Y fue así. Él quiso pensar que era broma, hasta el momento que llegó, pues, te convence, claro, una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Y qué imagen es esa? Vayamos un poco antes de la siguiente descripción tremenda que supera, en mi opinión, cualquier ficción. Esta persona se queda inquieta con el sabor, no le dicen de qué es la carne y le emplazan para un viaje a la mañana siguiente. Sí, él cuando pregunta por el origen de esa carne se da cuenta de que, bueno, la gente de la mesa se empieza a reír o a esbozar una serie de sonrisas. Le dicen que, lo crea o no, que esa carne es de origen humano, Iker. Este amigo de nuestro oyente piensa, lógicamente, porque su cultura y su educación le impiden creer, le impiden pensar que eso pueda ser cierto, bueno, también se lo toma a broma, piensan que le están tomando el pelo esa familia, ¿no? Él insiste y, viendo que el anfitrión también le insiste de que no se trata de una broma y al ver que él no se lo cree, le dice que mañana, muy temprano, le emplaza a acompañarle a un sitio a las afueras de la ciudad. Y ocurre esto. Con 30 o 40 minutos, no está dentro de, que es una capital enorme, por lo me comentó mi padre, y yo en Nigeria no he estado. Y salió fuera, como a las afueras de Madrid, pues sales un poco, 20, 30, 40 minutos, y te iban, es una especie de carpa, pero como en plan frigorífico, y tú entras y literalmente, o sea, encuentras los trozos de personas. Te hablo, mira, eso sí me acuerdo, mira, hasta había lengua, manos, torsos, piernas, brazos en sí, pues ahí puedes elegir. Ahí puedes elegir, hay que saber más de ese lugar, a unos 40 kilómetros de la capital, unas carpas grises, da la sensación, Diego, de lugar que se ha montado, de lugar nómada, que no es permanente. Efectivamente, nos contaba Raúl que era un lugar que se había levantado prácticamente en medio de la nada, que curiosamente sí que parecía tener un sistema de refrigeración para conservar esa carne, y bueno, el testigo prácticamente se queda mudo, no puede articular palabra, y lo que más le llama la atención, aparte lógicamente del espectáculo dantesco que tiene delante, es ver gente con mucho poder adquisitivo. De hecho, Iker, este cabeza de familia donde él está invitado a pasar unos días, de hecho pide una serie de productos en ese supermercado a la mañana siguiente. Y lo cuenta de esta forma desgarradora, nunca mejor dicho. Imaginemos el ambiente, cómo lo describen. Yo nunca había escuchado, y he escuchado muchas cosas, nada parecido. El ambiente que está rodeando el entorno como algo ocasional, solo el acceso de unos pocos que acuden hasta allí perfectamente situados en el mapa y que compran rápidamente la extraña mercancía que viene de dónde. La sorpresa de nuestro amigo es cuando ve que incluso quien le ha invitado a ese extraño festín, esa tienda del horror, compra también ciertos productos. Estaba en las afueras porque tiene esta, pero no estaba escondido tampoco. Él pensó que iba a otra cosa. Pero cuando le metieron ahí, pues claro, ya se le fueron todas las dudas de lo que había comido. Y además delante de él pidió comida, O sea, me acuerdo que me dice, Raúl, pidió carne de un muslo, como el tuyo y el mío, igualito. Pidió carne de un muslo como el tuyo y el mío. Es difícil imaginar la escena. Lo que sí sabemos es que este hombre, el protagonista de esta historia, sufre tal impacto que de inmediato se marcha y se va a Francia, claro. Sí, efectivamente. Antes de sufrir ese impacto y en pleno mercado, pregunta de dónde viene esa carne, de quiénes son las personas que están ahí. Le dicen que es una carne que está al alcance de muy pocos y que sus cuerpos pertenecen en su mayoría a vagabundos. Como dices, este hombre queda absolutamente horrorizado y decide interrumpir inmediatamente esa estancia en Nigeria, llama a su mujer, que está en París, y le pide que saque un billete de avión para ese mismo día y aguantando, digamos, o conteniendo las ganas de montar un escándalo o de llegar incluso casi a las manos con este amigo que le había dado a probar lo que se supone que era carne humana, sale disparado y abandona Nigeria rumbo a París.
¿Estáis imaginando ahora el mercado de carne humana? ¿Es verdad o es una leyenda? Yo repito, ojalá sea una leyenda. Aunque la semana pasada ya contamos unos crímenes de guerra, unos documentos oficiales, unos horrores inconcebibles en el Japón, y nos damos cuenta del espejo oscuro que somos nosotros mismos, ¿no? Pero es posible que haya una comercialización, una casi industrialización de la carne humana. Luego ahondaremos, porque yo creo que ni en películas he visto algo parecido. Y a veces la realidad, quizá el mito, quizá la leyenda, quizá la exageración de otros hechos, no lo sé. Lo que me sigue sorprendiendo es que superan a la mente de los guionistas. No hay ninguna fuente más que la naturaleza y lo que pasa, más sorprendente, más poderosa. Pero claro, es que esto... Él describe coches de valor, coches importantes. Eso sí es un elemento, digo yo, de la leyenda urbana. Ese concepto sí que me parece extraño. O no, o es verdad que es una élite la que va al mercado ambulante de carne humana. Hay una última descripción. Una descripción... sinceramente horrible. Es que nos hemos quedado helados con este mail. Nunca habíamos recibido nada parecido, y podemos decir que la solvencia y la honestidad en el sentido profesional de las personas que trabajan en África y que conocemos, que cuentan esta información, también nos sorprende. Es algo que les ha impactado, que les ha marcado. Esta es la última pintura de este mercado del horror. Amontonado como cuando vas a una carnicería normal y corriente, pero sin piel. Dice, yo no lo volví a ver, ni quiero volver a verlo por hacerme comer algo que yo no quería, me engañó. Lo que más me extraño es que me dice que es un negocio totalmente legal, es algo que yo quiero investigar, porque allí la verdad que, más que legal, sino que era un negocio que no era perseguido. Y nadie te va a investigar, me dijo que eran vagabundos. Le digo, mira, hay las enfermedades que puede llevar cualquier persona, es que no vale un duro la vida allí. La bestia humana que da alaridos todavía en algunos lugares del mundo, bueno, en casi todos los lugares del mundo el alma oscura está presente, pero os lanzo la pregunta y quiero que me respondáis. ¿Habíais no solo escuchado, sino imaginado algo parecido? El mercado de carne humana instalado en una carpa gris en un lugar en mitad de la nada donde llegan los coches de los poderosos, se compra rápido y todo se levanta, como si hubiese sido casi viento de una extraña pesadilla. Hasta aquí la historia, hay más detalles tremendos que no vamos a ahondar en ellos porque ya es que ponen mal cuerpo. Pero esto nos llega, y yo le digo a Diego, esto es la típica historia de créalo o no, lo que pasa que hay testigos, nombres, datos concretos. ¿Cómo es posible? Tú te has puesto a investigar y ¿qué has encontrado, Diego? Pues he encontrado que hay muchos antecedentes, ¿no?, de canibalismo en esa parte de África. Es curioso, Iker, cómo en un corte que hemos escuchado, Raúl nos dice que su amigo le cuenta que hay toda clase de extremidades o de trozos de cuerpos, excepto cabezas. Y es muy curioso porque ya en 1897, por ejemplo, Sidney Langford Hine, que era un oficial y médico militar involucrado en operaciones coloniales en el Congo, nos cuenta que él estuvo implicado o se introdujo en varias tribus que practicaban el canibalismo y que, por ejemplo, algunos de esos individuos cortaban filetes, cortaban carne de las caderas, de las piernas, de los brazos, otros preferían las manos y los pies, pero que también ya en 1897 todos o casi todos rechazaban la cabeza. Y el famoso investigador antropólogo Talbot hizo investigaciones sobre los caníbales de Nigeria y se encontró con tribus que realmente casi llegaban a este nivel, no este nivel de industrialización, pero sí de conservación de los cadáveres para canibalismo. Pero claro, todo eso se fue perdiendo, evidentemente, con la llegada lógica de la globalización, la industrialización. ¿Es posible que se mantenga, yo lanzo la pregunta a nuestros sagaces oyentes, ¿es posible que se mantenga esto? Tal y como lo cuenta esta persona, lo cuenta como alguien que de verdad se ha asustado con una realidad. Hay que indagar un poco más. De momento hemos preguntado a varios especialistas. Quiero que escuchéis en un tren de voces, como le llamamos aquí, en una especie de declaraciones hiladas, lo que dice Manuel Moros Peña, el doctor, especialista en el mundo del canibalismo, el profesor Botella, ni más ni menos, una autoridad mundial, antropólogo forense, José Manuel Novoa, explorador que ha conocido todo el África profunda, o Fernando González Siches, zoólogo. Yo creo que es un buen póker. ¿Qué nos cuentan? ¿Ellos lo creen o no? Hay que poner en duda el caso porque es una leyenda urbana muy extendida. La historia de las tiendas de carne humana
era muy común. De hecho, por ejemplo, me choca mucho pues cuando dicen la carne humana era exquisita, se pagaban enormes cantidades por comer esa carne tal. En los mares del sur, que fue el último bastión del canibalismo, tenemos relatos de pues que se le ha preguntado a gente en su tiempo que habían practicado el canibalismo guerrero, que era allí lo propio, qué sabor tenía la carne humana, ¿no? Y todos decían pues que se parecía mucho al cerdo, pero en ningún relato tampoco ha encontrado nadie que dijera pues que era una carne exquisita. Bajo ningún aspecto puede suceder esto de que la carne humana se venda porque sí. El humano no se vende ni se compra porque sí, así como delicatessen, sino que el consumo de carne siempre se debe a algo muy especial. Efectivamente, en Nigeria y en las costas de Calabar existen todavía los banquetes caníbales y existen todavía las prácticas de antropofagia ritual. Pero esto que está contando es el típico que ha oído una historia y quiere contarla en primera persona, pero esto es absolutamente falso. Que sea tan abierto es bastante difícil. Yo he estado en regiones de Centroáfrica, de la República Centroafricana, del Congo, de la República del Congo y en Uganda, buscando más que carne humana, temas de carne de gorila y de chimpancés, que también está prohibida. Por supuesto que la carne humana también está prohibida, pero si te lleva alguien de mucha confianza, te lleva a un sitio donde puedas encontrar carne humana, carne de gorila y carne de chimpancé. Ojo que González Siches en concreto, que sabe mucho de esto, sí que da una pista a esa posibilidad de que haya mercados, ahora dice, tan abiertos, tan soleados de alguna forma, tan a la intemperie, no lo sé. Otros especialistas, como Botella, muy interesante, dicen que siempre hay un concepto ritual, o sea, no puede haber un comercio. Claro, puede haber o no puede haber. Dejadme que rápidamente lea un fragmento que es que pone más los pelos de punta en el mail que he escuchado incluso. Nos contaba así Raúl, decía, al día siguiente se levanta y mi amigo es llevado a las afueras de la ciudad y conducen como 30 minutos, llegando al lugar se ve una especie de carpa de color gris y muchos coches caros. Se baja y entra a lo que parecía un mercado de los miles que hay en África montados en la nada. Su sorpresa es que empieza a ver manos, lenguas, muslos, torsos, ojos, directamente quedándose mudo y sin poder articular. Lo segundo que más le llamó la atención fue ver gente con tanto poder adquisitivo comprar ahí. Sin más, su amigo le pide que le corten varios filetes de muslo. Así como cualquier supermercado de aquí, se lo lleva, dándose cuenta de que esa carne era carísima y solo al alcance de unos pocos. Tú, Diego, has encontrado algún documento paralelo que ya hablaba de conversaciones de venta de carne humana. Sí, se trata de Joshua Milton Blahyi, que es un exmilitante de la guerrilla de Liberia. Ahora mismo se ha reconvertido en un pastor evangélico, pero hay que decir que este hombre, sobre todo en la guerra civil de 1989, con su grupo Movimiento Unido de la Liberación por la Democracia, mató él solo a casi 20.000 personas. Él nos cuenta, o le contaba en una entrevista a un canal de viajes, cómo también ese mercado de canibalismo era algo habitual, o al menos posible. Acabamos de comer, estábamos hablando, hemos pedido unos filetes y tú has dicho, no me gusta comer carne. Y yo te he preguntado, ¿por qué no te gusta la carne? Y tú me has contado una historia de cuando volviste de Nigeria. ¿Podrías repetirla? Concretamente una vez tenía mucha hambre y vi que lo único que vendían cerca eran unas tiras de carne seca. Cuando le di el primer bocado me di cuenta que era humana, carne humana. Así que le quité la pimienta para asegurarme, lavé el trozo para apreciar el sabor y era sabor de carne humana. Llamé a la policía, vinieron y arrestaron al tipo. Les dije que era uno de los generales de Liberia. Les di mi nombre y les conté lo que hicimos. Comí carne humana varias veces, pero ahora me he convertido. ¿Comiste carne humana? Sí, muchas veces. ¿Qué comiste? Mucha gente come el corazón, pero cuando hay hambre la gente se come estos trozos porque son más tiernos. Ya, sí. De acuerdo. Hombre, aquí lo sorprendente es que el tipo se ha cargado a 20.000 personas y está coleando y contando cosas, entre otras que comió carne humana. Vamos a hacer una cosa, Diego, y antes de que Javi también dé otros datos. Se han escuchado historias, pero yo, personalmente, nunca he encontrado nada parecido. Quizá el horror no es el canibalismo, que ha existido en muchas culturas desde el inicio del tiempo. Es el convertirlo en un supermercado clandestino. Eso es lo que horroriza. Y luego, ¿de dónde llegan esos cadáveres? Claro, que son troceados, si es que esto es verdad.
nuestra audiencia en este momento, si hiciésemos la votación así a bote pronto, ¿qué diría, Carmen? Pues apuntan que en el pasado sí que muchas culturas practicaron el canibalismo, pero no pueden creerlo del mercado. No. La mayoría tampoco podrían no creer lo que cree. contó Santi la semana pasada de presos colgados vivos que iban siendo fileteados por los japoneses, me imagino. Y fíjate, hay noticias de esta misma semana, hubo un fake de un restaurante que anunciaba que iban la gente que quisiera donar su cuerpo después de muerto para preparar tipo gourmet comida. Era un fake porque además llevaba detrás una publicidad encubierta. Bueno, pues no sabéis la de gente... Uno se lo puede creer con la idiocia general, uno se lo puede creer que alguien es capaz de hacer eso, claro. Pues no sabéis la de gente que se apuntó para probar la carne humana. Claro. La gente lo que quería era probarla. No donantes, porque no hubo casi donantes, pero sí, la gente decía, bueno, ¿y dónde puedo apuntarme para cuando hagáis esos platos gourmet con carne humana, probarlo? Y faltaría más, es lo que haría yo con todos los que han dicho que ver si proban la carne humana. Meterles un paquete, pero grande, por listos. Claro, es que es increíble que la gente... uno lance esta especie de globo sonda, también el bromista, yo tampoco lo entiendo, pero en el fondo lo que nos demuestra es lo mal que está la gente. Mira, esta semana, Iker, perdón, Carmen, investigando un poquito, cuando nos llegó este email, me he encontrado en internet con foros que a día de hoy ya no existen, pero como se puede rastrear un poco y queda la huella de foros pues de canibalismo realmente, e incluso con recetas de platos hechos con... ¿Pero reales, tú crees, Diego, o esa frivolité, como comentaba la Carmen, de algunos... en fin, no sé ni cómo llamarlos, que quieren empatar con estas cosas? Yo espero que sea eso que dices, Iker. Mira, William Seabrook era periodista del New York Times. Él cuenta que viajó a África en numerosas ocasiones, pero una de las ocasiones viaja al oeste de África y, pues bueno, iba con un guía de allí. Había habido un accidente esa mañana, un hombre muerto, y cuál es la historia que pasa, y que lo publican esta misma semana en The Guardian, a raíz de lo que ha salido, que dice que había habido un accidente, un hombre sano, muerto, que lo trocean y que se lo empiezan a comer. ¿Pero quién? Pues gente de allí, oeste de África, y que él en persona lo pudo ver. William Seabrook, periodista del New York Times, y que decían, era una carne muy buena, parecía de ternera, lo estoy traduciendo ahora mismo en inglés, era casi tan buena como la ternera, no podías pensar que fuera de una persona, un paladar con una cierta sensibilidad podría distinguirla del vacuno, era carne suave, buena, sin otro sabor, muy definido o altamente característico, no parecía cabra ni cerdo. Para. Esto es tremendo, pero claro, son hechos como puntuales. A mí lo que me asombra es lo de la tienda. Yo no sé si hemos encontrado el concepto tienda, Javi, navegando, porque decía, bueno, lo tengo muy claro, a este hombre que no le han engañado, le han contado una historia que le ocurrió a alguien que a su vez quizá lo haya oído y él buenamente nos lo traslada. A mí me extrañaba porque, mira, después de tantos años en esto, cuando los mails que te llegan o las cartas pegan fuerte, casi siempre detrás hay una historia, lo hemos comprobado muchas veces. Es la forma de escribir, es la forma de redactar, es la forma de la verdad que a veces ocurre y que uno dice, aquí hay algo de, cuidado, aquí hay algo de verdad. Y me parece que esto es lo que existe. Ahora bien, me extraña porque podía haber alguna imagen, alguna polémica, y sobre mercados de carne humana no hemos encontrado nada, ¿no? Mercados como tal, no. Sí que es cierto que hace unos meses circuló por internet un email cadena que hablaba de una especie de barbacoa de carne humana en Tailandia, donde se mostraban unas imágenes realmente crudas y que parecían auténticas. Que era como un rito, ¿no? Sí, y que finalmente, pues se acabó dando por zanjado diciendo que era una de esas leyendas urbanas que circulaban por internet. Pero las imágenes estaban ahí. Sí, las imágenes estaban ahí, pero se habló de uno de esos montajes que se hacen actualmente pues en una tarde prácticamente. Pero es cierto que en este caso, dejando ya de lado lo subjetivo o no del texto, hay una serie de factores que coinciden con otros casos bastante similares en el espacio en el que se narran, porque en 1931 un periodista americano, William Biller, que estaba interesadísimo en narrar a sus lectores cómo sabía la carne humana, y precisamente lo narró en un libro llamado Jungle Ways, el primer punto al que se dirigió fue precisamente África Occidental, porque había escuchado que allí no le sería difícil acceder a uno de estos bocados. Pero, y a colación, por ejemplo, de lo que decías ahora, en Holanda el canibalismo es algo completamente legal, siempre que no atente
contra, bueno, pues contra la dignidad de la persona, contra su salud, y es decir, solo cuando implica maltrato o cuando viola decoro común es canibalismo ilegal. Pero eso ¿y cómo lo declaraba. ¿Cómo va a ser canibalismo sin violar a la otra persona? Es que tampoco lo entiendo Claro, bien. pues O autocanibalismo. autocanibalismo. De cesión nos lo de los contaba muertos. Santi, ¿no? En un programa de televisión que hicieron, que, o sea, si mutuamente tú y yo estamos de acuerdo en córtame un trocito y me lo haces a la plancha. Pero Lo es lo que pasó hicieron con en la Armin Meiwes, televisión. por ejemplo, también el caso del caníbal de Rotemburgo, que finalmente hubo una víctima que se prestó a cederle su carne. Es decir, es que hay gente dispuesta a cualquier cosa. Lo asombroso es el concepto, creo yo, de comercio, quizá, ¿no? Es lo que nos sorprende. Pero Cuando es hay que, rito, es uno que aquí no es que lo teníamos entienda. la vampira de Barcelona, que es cierto esto, su casa era un comercio. Sí, Era un supermercado donde la gente pudiente de nuevo encontrar Por cierto, que se cumplen 100 años de la vampira de Barcelona. diferentes cosas para realizar esos rituales. En este caso se creía que se curaban comiendo esos. Y en cierta forma. Y había una la especie gente, de comerciantes de la exacto, grasa, la los gente huesos. conocía esa casa. Era un supermercado de carne humana, en este caso de niños. Y era gente poderosa. Se Bueno, repite el arquetipo. Y hubo otro caso, además, bastante sonado hace un par de años. En La Voz de Galicia se publicó una entrevista a Jaime Peñafiel, el que fue durante años periodista de la Casa Real. A y Jaime, él que ha estado declaraba, en Cuarto Milenio y Milenio 3 también. claro, y él declaraba que una de las cosas más extrañas que le habían pasado ocurrió en 1976 durante una cena con el emperador del Imperio de Centroáfrica, Bokassa, que bueno, habían tenido una cena en el Maxims de París, y el último plato era un plato que él había preparado y que él había llevado explícitamente desde África. Él decía que era un plato de carne con salsa, que probó junto a varios compañeros y que que lo describían como delicioso. Él también dice que era una especie de delicatessen, y cuando le preguntan qué era aquello, él le responde que es carne humana. Lo que pasa es que eso ya tienen que trasladar la carne desde África hasta París, tienen que pasar, eso ya. Pero Peñafiel, por tanto, ha comido... Peñafiel cree que ha comido. Bueno, y no solo eso. ¿Qué puede superar en cuanto a bizarro esto? Peñafiel ha comido carne humana. No solo eso, él declaraba además que, interesado por esa carne que él había comido, estuvo haciendo unas indagaciones, y él declara, literalmente, al cabo de unos meses nos enteramos que la carne procedía de unos escolares de Bokassa que había ordenado asesinar explícitamente para esto. Bueno, mandamos un abrazo a Jaime, que nos tiene mucho afecto, hay que decirlo, y que siempre escucha este programa. Y pero le que no mandamos creo que por las fronteras se pueda pasar carne humana de niño desde Mombasa hasta París, y encima en Massim, que te lo cocinen. Excepto, hay un gran libro sobre los caníbales africanos dictadores presidentes, publicado hace no mucho tiempo, excepto estos grandes, poderosísimos, billonarios reyes de África, caníbales, que los ha habido durante todo el siglo XX, que viajaban en sus propios aviones, que no había fronteras y que no había para ellos absolutamente nada. Y hemos tenido ejemplos, y por cierto, muchos políticos se han relacionado también con ellos. En fin, la extraña entretela. Diego, antes de comentar una cosa, me gustaría volver a escuchar opiniones, no de los oyentes, sino de nuestro póker de expertos en África y canibalismo, porque escuchad por favor lo que nos contaba Fernando González Siches de lo que él ha podido ver y de personas que han visto cosas. Que han tenido alguna experiencia de encontrarse, por ejemplo, cadáveres, él creía que se estaban encontrando ahogados a 2 personas, y lo que tenían eran un poblado cerca de un río, como te decía, en la zona ecuatorial de la cuenca del Congo, y lo que tenían en ese poblado era 2 personas que habían muerto en el pueblo, les tenían ablandándose en el río para comérselas, y te lo decían con toda tranquilidad. No es que hubiera un comercio, ni las habían matado para comérselas, ni nada por el estilo, pero era carne aprovechable. El hambre es terrible. En Siberia se conocen casos, incluso hay una fotografía de que en un mercado no, en medio de la nieve había un puesto donde se vendían restos de carne humana o trozos de carne humana, pero obviamente era por hambre. El culto de los hombres leopardo, que durante siglos estuvo atemorizando a este país y a Sierra Leona, que era una especie de secta, pues que efectivamente practicaron el canibalismo para adquirir propiedades mágicas, consumiendo la carne humana y la sangre de víctimas que las propias aldeas tenían que ofrecer, y que luego hasta bien entrado el siglo XX. El doctor Manuel Moros Peña, que nos habla del culto de los hombres leopardo, realidades que superan cualquier novela y que son bastante recientes.
Y cuidado con el poder. Ha habido películas importantes, ¿no? El poder absoluto de algunas personas que gobernaron África con mano de hierro. Ahora se ha publicado, El País publicada, por ejemplo, el harén sexual, las torturas sexuales, las muertes y todo lo que pasaba en torno a Gaddafi, ¿no? O sea, en todo el continente ha habido dictadores que hacían lo que querían y que nadie les tosía. Además porque solían tener minas, diamantes y un poder adquisitivo brutal que les permitía encima entrar en los palacios de todo el mundo, ser recibidos por monarcas políticos de todo el mundo y que incluso en muchas ocasiones y en muchas anécdotas hacían gala de esa cosa tan chic, ¿no? No, es que nosotros además somos caníbales. Casos terribles en muchos países africanos. Vamos a hacer una especie de selección de qué está opinando nuestro público, que imagino que tendrá una versión concreta sobre esta historia increíble, mercado de carne humana, ojalá sea increíble, en Nigeria. Mira, dice Juan Luis Morilla, yo puedo entender la película de Viven, pero comer carne humana por placer, qué fuerte. Juan Jesús Moreno, que haya gente que quiera probar carne humana, me parece de locura total. Rafael Viñas, no sé si hace 2 años fue en un programa de Milenio 3, hablaron de una especie de experimento publicitario de UFU, tofu de carne humana, que recibió peticiones masivas. Sí, señor. Sí, hablamos de Aquí lo ello. contamos, el UFU. Oblesna dice, incluso la inmensa mayoría de los animales rechazan la carne de su propia especie. No será todo ética. Rubén Sacristán, yo sí que me lo creo. Aún recuerdo una historia que contó Carmen de un tipo que mataron en Francia en el siglo XIX, que le torturaron y mataron entre los de su pueblo por defender a su primo y que acabaron pegándole fuego y comiéndose lo que quedó de él. Claro que sí, el pueblo maldito de Francia. Exactamente. Diego Boneta dice, se me ha revuelto el estómago, canibalismo, cadáveres troceados, mercados de carne humana, tribus. Borja Fernández, no sé, pero no creo mucho la historia. Hoy en día hay cosas increíbles, pero no me llegó a creer a este hombre. ¿Por qué no lo denunció antes? Hombre, dentro del mercado, viendo ese ambiente, estando en Nigeria y rodeado de gente que compra carne humana, si esto es así, ponte tú a denunciar que igual acabas en el gancho. Claro, nos decía nuestro oyente en el email que no lo había hecho por temor a represalias, claro, sobre todo. Claro. Y Diego, y viendo un poco que evidentemente yo creo que también hay una autodefensa de nuestro ADN, nunca mejor dicho, y queremos, eso ocurre muchas veces y es curioso. Cuando vemos una noticia terrible, luctuosa, ¿os habéis dado cuenta? Yo creo que es una cosa que compartimos todos los seres humanos. Intentamos no creerlo o poner ciertas condiciones. Bueno, esto seguro que es un ajuste de cuentas, esto es una cosa que no me puede afectar a mí porque es increíble que el ser humano llegue a este nivel de maldad. Y por fortuna yo creo que en los oyentes está pasando, ¿no? Y en nosotros también. Hay una necesidad o una especie de instinto de no creerlo. Yo también me lo creo, sinceramente. Yo de sí hecho, que me lo creo. yo puedo estar equivocado, ojo. De hecho, Iker, nos decía Raúl en su email que él era consciente de que lo que estaba contando puede parecer la historia de una película gore y que desde luego a mí me dijo por teléfono que no pretendía ni que le creyésemos ni que le dejásemos de creer, que lo único que quería era aportarnos ese testimonio que, como dices, tiene esa novedad, sobre todo del factor mercado tan al aire libre, que puede recordar además, Iker, a argumentos de películas como la saga de Hostel, ¿no? Ese club sí, selecto. Pero son esos mercados que solo conoce un grupo de gente muy determinado y que van allí porque saben lo que se vende. Sí, 30 minutos en coche desde esa ciudad, es que no todo el mundo tiene coche allí. Negro, ¿no? Suena a mercado negro y al lugar que ya sabe la gente pudiente de allí que puede ir a comprar determinado tipo de carne, en este caso humana. Bueno, había una cosa muy curiosa y es que en Nigeria había habido muchos problemas. He visto la noticia y habían protestado contra la película Distrito 9 de alienígenas y un mundo de una África absolutamente degradada, y estaban muy preocupados porque había escenas de canibalismo, al parecer. Qué curiosa paradoja, ¿no? De momento vamos a hacer una cosa, lo dejamos ahí, Diego, y si a partir de ahora recibimos alguna pista, algún dato, alguien sabe algo, amigos que tenemos y que escuchan este programa en la red en África, bueno, pues que nos digan algo, desde luego, porque nos ha dejado esto realmente helados. Ahora, si te parece, Noel, ponemos la música referencial de Créalo o no, y rápidamente resolvemos la historia de ese hombre un poco más fantasmagórico, el hombre delgado. Hoy tenemos Créalo o no especial, porque la historia de este mercado de carne humana la verdad es que lo merecía.
porque queremos saber más, queremos investigar con vosotros. Ojalá lleguemos a decir que esto es un fraude y que por fortuna nuestro amigo lo engañaron, le contaron algo que no era exactamente así, aunque parece difícil por la rotundidad de las pruebas, de los hechos y de cómo se cuenta. La semana pasada hablábamos de un caso concreto, de una fotografía misteriosa, de unos niños que desaparecían. Y a veces en su última foto, por detrás, surgía alguien. Ese alguien es el hombre delgado. Y la encuesta, elaborada y mantenida por Guillermo León en ikerjiménez.com, ¿qué dice a día de hoy? Pues preguntábamos si la historia del hombre delgado era verdadera o falsa. Verdadera han votado 40,9% y falsa 59,1%. No está mal, ¿eh? 40 a 60 más o menos. Sí. Diego, ¿solución? Pues la solución la tenemos en esa encuesta reflejada. Efectivamente es una historia falsa. Algunos de nuestros oyentes Iker han llegado, de hecho, al germen mismo del fraude o de esta historia, así que muy bien por ellos. Esta historia del hombre delgado comienza el 8 de junio de 2009, además tenemos fecha concreta. Se trata de un concurso de fotografías paranormales que se pone en marcha en los foros de Something Awful, que es una página pues dedicada, digamos, a diseño gráfico. Lo que se les pedía a los participantes era convertir fotografías normales en imágenes espeluznantes, manipulándolas para luego hacerlas pasar como auténticas en una serie de foros paranormales. La historia del hombre delgado ha alcanzado tal popularidad en estos 3 años que ha sido germen de creaciones de fans, de una serie de falsos documentales en Internet, de varios videojuegos e incluso, Iker, de una película que se estrena el 21 de diciembre de este año que se llama El hombre de las sombras. El hombre de las sombras, creo que tenemos un documento, va a ser la película de un mito, de una especie de leyenda urbana de Internet que llega al cine. Por tanto, el mito al final se ha convertido, curiosa historia, ¿verdad?, en algo tangible. Todas las madres cuentan a sus hijos historias. Hola, cariño. Algunas son leyendas. Es una canción preciosa. Pero otras pueden convertirse en realidad. Creo que era el cazador. Le vi 2 veces en ese puente. No había nadie. Salí y ya no estaba. Existe. No es un monstruo, ni el demonio, ni ningún animal. El último niño desapareció hace 2 meses. Pronto le tocará al siguiente. Le he visto. ¿Tú también lo crees? Habrá película del hombre delgado. Hay que decir una cosa, y es que algunas de las fotografías estaban muy bien resueltas. Tenían esa pátina del misterio auténtico y de verdad parecía que esos muchachos que jugaban en un parque habían recibido en el último flashazo una imagen, habían recibido una visita extraña, habían recibido una presencia que estaba ahí como en segundo plano, pero claro, sí que había en algunos de estos casos un elemento que ya era un poco increíble, de ese hombre delgado, de ese hombre pálido, de ese hombre que les observaba con aviesas intenciones, surgía algo en ocasiones, ¿no? Claro, surgían una especie de tentáculos un poquito extraños. Iker, lo que hace quizá un poco diferente este caso, y quizá a lo mejor por eso ha triunfado más que otros fraudes fotográficos, es que en este foro, además de aportar, digamos, estos documentos gráficos alterados o retocados digitalmente, se aportaba un contexto, se aportaba una historia como la que contamos el año pasado, de esa desaparición de 14 niños en la ciudad de Stirling, en California. ¿Que la historia era real o qué? No, la historia era inventada, pero no ¿También? Siempre. Claro, la historia era absolutamente inventada por usuarios de ese mismo foro, pero es algo diferenciador. No siempre se inventa un contexto. No era una fotografía suelta, ¿no? Claro, se inventaba también pues esa especie de fondo, ¿no?, de historia macabra que la hacía desde luego mucho más espeluznante a esos documentos. Pero sin embargo el éxito de este hombre delgado, el éxito de esta leyenda ha empezado a crecer, y ya lo que ocurre, la marea, y es bueno dejarlo claro, es un fraude, ha acertado la gran mayoría de nuestro público, pero ya es irreparable de alguna forma. No, desde luego se ha convertido en un icono de nuestra época, en una auténtica estrella de Internet. Tiene páginas web dedicadas únicamente a la figura de Slenderman. Al creador, que se llama Victor Search, un usuario de ese foro, le entrevistan y es considerado pues una especie de celebridad entre los seguidores de esta especie de monstruo con tentáculos que atrapa a los niños de noche. Pero quizá la esencia de todo esto reside en algo que va más allá. Y es que hay algunas fotos, y eso, Carmen, tú lo sabes bien, y lo sabemos bien todos, Guillermo León, todos los que estamos aquí, que pueden ser reales o no. Habitualmente son reales o inexplicables las que tienen ese algo.
ese algo no es definible, ese algo no pertenece al mundo de los píxeles de la informática, es, como en un cuadro, la expresión que se nos devuelve al mirar a esa imagen. Y la del hombre delgado estaba muy bien hecha, tenía no solo que era creíble, lo malo del hombre delgado es que había muchas fotos del hombre delgado. Claro, entonces, se ponían a buscar y decía, así fotografiado, parecía Wall-E. Ya no es tan creíble, porque las fotos que nos llegan, que pueden ser o de algo misterioso o de algún error que han tenido, que se ha podido reflejar cualquier cosa, ninguna, si es verdad, es igual a otra. Claro, y además las fotos originales, las 2 primeras fotos que se suben a ese foro, tienen también el componente de ser muy sutiles. A mí me han llegado a preguntar, ¿pero qué es lo que tengo que ver en esta foto? O sea, hay que mirarlas muy cuidadosamente, a lo mejor, para descubrir dónde está el hombre delgado. Tienes que tener el ojo entrenado. Claro, muy bien hecho, pero yo creo que todo esto bebía de una cosa que sí que es real, o que por lo menos no se ha descubierto el fraude, que da bastante miedo, y que ocurrió. Fíjate, a mí una de las fotos antiguas y que resolvió Carmen hace poco, que nos contó su historia, yo pensé que estaba resuelta. Es la foto de una niña en una campiña en Inglaterra y que de pronto su padre le hace unas fotos, está con un vestidito de margaritas, si no recuerdo mal, entre las flores, y en una de las fotos aparece una especie de hombre alto que nadie ha visto, enfundado en una especie de traje blanco, una especie de astronauta venido de ninguna parte y que surge ahí. Lo increíble es que el impacto, eso llegó muy fuerte en los libros antiguos de misterio. Cuando uno veía esas fotos se le quedaban grabadas, o sea, tenía algo, un arquetipo que se quedaba grabado, y luego encima mi temor, porque realmente esa foto me impresionó, detrás de la niña como vigilando, como sorprendido, y ahí no había nadie, era una extensión, y resulta que no se había podido llegar a una solución y se tenía como un icono. Bueno, pues el hombre delgado, estas fotos yo creo que bebían un poco de ese impacto enorme de las imágenes que tienen ese algo, ese aroma de lo real. Diego, que ha sido un placer como siempre, y la semana que viene hemos tenido esta cuestión especial del mercado de carne humana, revisaremos lo que piensa la audiencia y por supuesto pondremos otro de esos peldaños inquietantes que tú vas construyendo en la escalera de Créalo, ¿no? ¿Te parece? Aquí estaremos en 7 días como siempre. Un abrazo. Si os parece, terminamos con mensajes. Pues vamos con mensajes, y que nos hablan en un mail de la placentofagia, el comerse la placenta. Sí, que también es algo muy chic, que se ha puesto de moda en ciertos círculos. Claro, y eso nos dicen, ¿no es canibalismo? Sí, y aparte, bueno, no sé, pero la placenta debe tener unos nutrientes, que debe ser una correa de transmisión de tantas cosas. De vitamina K. Claro, ¿y qué ocurre? Que muchas marcas cosméticas siempre se ha dicho, ¿no?, que utilizan placenta. Sí, pero eso es una marcas cosméticas, pero no comerte... Ya, comértela es una pasada. Ahora, en esta sociedad en la que vivimos, uno dice, ¿cómo hacer la placenta frita porque va a ser más joven? Y se lo come todo el mundo. Que está de moda, de verdad, que está de moda. Que ahí ya he buscado y hay muchísimos foros pues ejemplo de del tiempo. Madres diciendo cómo hacer su propia placenta. Hombre, cuando describimos, es un poco... Hombre, yo muchas veces hablo de esto y espero... no estar muy acertado, pero tengo una visión un poco apocalíptica de la mente de la gente, ¿no? Por supuesto no de los oyentes de Milenio 3, que sé que son de una forma muy especial, pero de muchas personas que veo. El ejemplo, cuando hablamos de los traficantes de aceite humano, es decir, de personas en Perú que desengrasaban a otras, las mataban y les quitaban el aceite, la grasa humana, lo que más me sorprendió de aquella historia no es el hecho criminal, es que en foros de belleza de determinados países, las mujeres decían que estaban de acuerdo que si rejuvenecían, ellas se pondrían aceite humano en la cara. A eso hemos llegado. Peores cosas se ponen, ¿no? A eso hemos llegado. Labios como salchichas y cosas así. A eso hemos llegado, sí, pero aceite humano... Bueno. Ricardo del Bosque dice, los vikingos ya comían carne humana de sus víctimas. Tania López, yo tampoco lo creo, dudo que sea cierto. Christian Fox, he leído que dicen que la carne humana es deliciosa y cuando ya lo prueban no pueden dejar de comer por lo exquisita que es. Eso es un poco lo que dicen de los tiburones, ¿no? Cuando muerden a un hombre ya no quieren más peces. Cuando prueban la sangre, ¿no? Bueno, y es lo que contaban también el salchichero de Venecia y, por ejemplo, otro de esos pasteleros de carne humana que siempre ha corrido la leyenda. En Valencia tuvimos uno en el siglo XV y los clientes, según cuentan las crónicas que nos enseñó en su día Rafael Solaz, aseguraban que era una carne deliciosa. Claro, pastelero de carne humana en Valencia. Sí. Pero no sabían que estaban comiendo carne humana. Claro. En 2012, en mayo, salía que un chino vendía carne humana en el mercado. Bueno, y no lo sabía la gente que lo compraba. Claro, y hace unos meses salía un hombre también, es que hemos hecho una revisión de casos que vendía carne humana como si fuera carne de avestruz, y eso ha ocurrido en junio de este año. Espantosa revisión, por cierto. Dice Eb que tiene que ser una leyenda urbana, por Dios, como... Que lo sea, ¿no? Si es un señor de cierta credibilidad, no llega a París y pone en alerta a la policía. Es que nos gusta mucho el morbo, esto ya se pasa de castaño oscuro, no me lo creo. Dicen también que lo denuncien ante Naciones Unidas. Fran Ojeda, el problema es
para la gente que tiene cultura y un pensamiento distinto, como es la mentalidad occidental. En Japón se comían humanos, en China también, en Corea del Norte se siguen comiendo fetos humanos y en África se siguen comiendo a humanos. Ahora todas las noticias. Feliz semana.